justamente allí veías en el flash de Visión 7 las últimas medidas que tienen que ver con los que pueden sacar cosas de los edificios de alrededor del edificio que está colapsado. En este momento la gente que vivía en ese lugar está sin respuestas en la calle, pasándola realmente muy pero muy mal. Gabriela Cheruti está con nosotros, legisladora porteña. Su asesora vivía en ese edificio en Bartolomé Mitre. Ahora vamos a estar hablando de cuáles son las opciones que les están dando como salida, quién se hace responsable de esto, en fin, situaciones que hacen a la vida cotidiana y a la solución inmediata de quedarte sin casa de un momento para el otro. Es una locura. Y estamos con el ingeniero Edgardo Castro, inspector de la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Salió una nota muy interesante en Página en el día de ayer, una entrevista, Edgardo, en donde Edgardo justamente hacía mención de unas cuantas cosas que hacen a las inspecciones, en fin, irregularidades. Comentabas que en un año 13 situaciones no tan graves, pero podrían haber llegado a hacerlo en cuanto a emergencias vinculadas a obras linderas, edificios o casas ya construidas, ¿verdad? Mira, te corrijo, porque en realidad con un grupo de colegas empezamos la investigación después del derrumbe del gimnasio. Sí, que hubo 3 muertos. Exactamente. Días después fue el derrumbe de Beara. Y acá tengo otros más, que tengo el machete porque son tantos que no me acuerdo, donde también hubo otros 7 u 8 muertos más. Entonces todos fueron graves. Y hubo accidentes y no pasó a mayores de casualidad. O sea, esto es una situación mucho más grave de la que aparentemente significa esto, porque esto realmente fue más que sacarse la lotería 2 veces seguidas. Esto fue un milagro. A ver, de todas maneras hay una persona, un pobre hombre, Isidro, que la familia está desesperada porque seguían adelante con la demolición y esta gente pidiendo por favor que no hagan laburar la grúa hasta que por lo menos encontraran y chequearan y verificaran que este pobre hombre no estaba bajo de los escombros, sigue sin aparecer. Lo cierto es que dan testimonio todos que tenía problemas motrices, problemas de audición. El portero dice que, porque además el encargado de desalojar todo fue el portero a las corridas en el pasillo, o sea, todo fue surrealista. Todo locura. Y además, contame un testimonio de tu asistente, sí, viste que estas situaciones las vive siempre con un grado de compromiso, pero cuando además, digo, te llaman y o sea, la verdad es el primer mensajito fue, no se preocupen, estamos bien. ¿Qué pasó? ¿De qué? No, y era, no se preocupen, estamos bien, pero no tenemos nada más en el mundo, digamos, ¿no? Una asesora, abogada, que escrituró su casa hace un mes atrás con su novio, llevando todas sus cosas a su casa nueva, festejo, todo el mundo contento por la casa nueva, y perdió todo, pero todo es el DNI, es el salero, el DNI, los libros, el título, los recuerdos. Se puede reponer. ¿Quién le paga la casa? Sí, pero yo creo que... ¿Quién le paga la casa? También, tampoco se puede reponer. Y yo digo, ojo, porque una tragedia no es solamente cuando muere gente. Digo, ¿no? Cuando no podés continuar al día siguiente con tu vida cotidiana, también es una tragedia, claro, ¿no? Esta sensación de colapso de la vida, que significa, hoy ella, después de 3 días, finalmente hoy, del gobierno de la ciudad, la llaman, porque nunca hicieron un registro de quiénes eran los evacuados, para ver si necesitaba algo, ¿no? 3 días después. ¿Y a todo esto ella que en la calle? ¿Dónde no, a todo esto ella en la casa de amigos y con todo... Digo, pero ¿y si no tenés amigos? Y si no tenés amigos, el gobierno de la ciudad mandó alguna gente a unos paradores, la gente se negaba a ir a unos paradores porque hay gente que vivía en su departamento allí, no tiene la idea de cómo es pasar una noche en un parador. El gobierno de la ciudad tiene recursos para atender situaciones de emergencia en condiciones de vulnerabilidad, o sea, cuando esto sucede en una villa, en un hotel, en lo que fuera. Pero cuando sucede esto en la clase media porteña, digamos, no hay nada preparado. Y la verdad es que hoy sí hay esta cosa muy macrista de los psicólogos que te atienden y qué sé. Entonces era, bueno, si querés, hoy fue finalmente entrevistarse y decía, ¿qué querés? El DNI, le empezó con cosas prácticas. ¿Qué hago con la FIP, por ejemplo? No tengo ningún papel para presentar, para rendir de ingresos brutos o lo que fuera, me quedó todo adentro, las facturas, el título, qué sé yo, todo lo demás. No hay ninguna solución para ninguno de estos temas, salvo remedios, pañales, las cosas que sirven para otro tipo de situaciones, digamos, pero no para estas. A mí me parece que cuando hablamos de inseguridad, ¿no? Estamos hablando de estas cosas, digo. Esto sucede mucho más seguido en la ciudad de Buenos Aires que las muertes por homicidio, digamos, o por asaltos, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces no es mayor sensación de inseguridad que te estén excavando al lado de tu casa. Hiciste una cantidad de denuncias, como habían hecho muchos de los habitantes del edificio. Ellos escuchaban sonidos. Ellos escuchaban sonidos, hicieron denuncias y finalmente el viernes el portero le tocó el timbre, vivían en el 9º piso y les dijo, bajemos, está cayendo el edificio. Y bajaron todos y recién ahí apareció la Guardia de Auxilio. Hablábamos de milagro, ¿no? Milagro porque en principio no hubo víctimas fatales, se está buscando una persona, con lo cual hay cierta incertidumbre en torno a eso, pero la pregunta ¿es un hecho fortuito o hubo situaciones que contribuyeron a que esto se produjera de esta forma?
Yo creo que es un cóctel tremendo que tiene que ver con, no quiero decir palabras como el modelo de ciudad, pero es esto, acá hay al frente de la ciudad de Buenos Aires un ingeniero, experto en construcción, amigo de los lobbies de la construcción, que tiene una visión del modelo de crecimiento de la ciudad ligado a la construcción mercantilista, porque esta cantidad de construcciones que hay en la ciudad de Buenos Aires, algunas son por el déficit de vivienda, muchísimas no tienen nada que ver con el tipo de déficit de vivienda que hay en la ciudad de Buenos Aires, no sabemos quién va a comprar nunca estas casas, lo que hay es una construcción indiscriminada en busca del lucro de determinado grupo empresario. Negocio. Edgardo, vos trabajás, ¿estás tremendamente atorado? ¿Estás pasando lo horrible o podés hablar? Puedo seguir, por el cambio de temperatura. Vos trabajás sos inspector de la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, conocés cómo se manejan desde adentro. Soy de las entrañas del sistema. Bien. Recién preguntaba Mariana, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué yo creo que es más grave tanto? que lo que dice la legisladora. Porque es cierto, debe haber un modelo que yo políticamente no me voy a meter, yo soy más técnico en la cuestión, sino que hay una mecánica de sálvese quien pueda, de falta de profesionalismo, de falta de responsabilidad para con la sociedad neta, porque esto es muy grave, de falta de concretamente de idoneidad en este aspecto, falta de habilitaciones profesionales para hacer esto, y que llevan a esta conclusión. Es decir, a ver, nosotros empezamos con otros colegas la investigación desde el punto de vista del derrumbe del gimnasio. Cuando vos ves la pericia policial del derrumbe del gimnasio y 2 o 3 actas que siguen para atrás, cualquiera se da cuenta y dice, miren muchachos, acá algo no funciona bien. Es el gimnasio de Villa Urquiza. Sí, tomamos como punto de partida, decimos, mira, del 9 de agosto del año pasado al viernes hubo 13 derrumbes. 13. Sí, para los bienes. ¿Y es porque se controla mal lo que se está demoliendo en alguno de los edificios linderos? Mira, yo te diría que a veces se actúa como zona liberada, evidentemente, porque hay ciertas cuestiones que, a ver, hay una situación de mucha irregularidad en un montón de cosas que da para hacer 50 programas. A ver, yo soy inspector, yo soy ingeniero en seguridad. Si voy a ese lugar de esa obra, necesito pararme de frente de esa obra, caracterizar el problema, ver que se está excavando, me tengo que penetrar con ese problema. Ahora, si me dan 10 inspecciones por día, para visitar 10 obras, donde hay que hacer récord en los 100 metros llanos, hacer 50 flexiones por día y 80 abdominales, pero la verdad que somos todos medio jovatos y la verdad que nuestro estado atlético es deplorable. Entonces ningún inspector puede subir 10 obras o 5 horas en un día. No, ¿Qué hace? Hace actas. Perdón, de esto te lo quiero... Esto es importante. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Según tu opinión, que mira, yo no pude verlo porque cuando me fui a tratar de enterar no podías acercarte a menos a más de 2 cuadras. Pero aquí hay una cuestión que es muy concreta. Haya visto o no haya visto la obra. Cuando el profesional presenta una documentación para que sea avisada para iniciar la obra, tiene que tener una serie de recaudos y prevenciones para que esto no suceda. ¿Correcto? Es decir, yo soy ingeniero, me pongo a excavar y me puedo encontrar desde una momia de Tutankamón hasta, no sé, un refugio nuclear. Y tengo que tener, si veo que empieza a excavar y aparece algo raro, tengo que empezar a tomar las prevenciones. Ahora, si lo dejo en manos de una empresa que simplemente excava, y si excáveme todo esto, el tipo excava. Si saca un dinosaurio... Lemarche es la empresa que estaba a cargo. La verdad que no lo sé, pero te digo, independientemente de cómo fue, de todos esos detalles que son discutibles o opinables, aquí hay una realidad que es concreta. A ver, si yo, como inspector, llego a un lugar y me encuentro con semejante caracterización del problema, me tengo que compenetrar con el problema. Si tengo que ir a 20 lugares, conclusión, simplemente lleno papelitos, hago actas, no hago inspecciones de seguridad y higiene, ¿se entiende? Eso es lo sustancial. Yo te puedo agregar algo, porque a mí me parece que hay dos temas más. Primero que hay una ley que no se está cumpliendo. Nosotros después de los primeros derrumbes, el año pasado en la legislatura, votamos una ley por la cual los inspectores tienen que ir en el momento en el que se hace el pozo y la excavación, porque todo lo que los expertos nos empezaron a decir es que este tipo de obras diferentes a las antiguas, de torres más grandes y todo, tienen un problema central con el momento de las excavaciones, que por esto no los derrumbe. Entonces, hay una ley que dice que tienen que ir a inspeccionar en ese momento, cosa que no se hizo. O lo que es peor, que como dice, fue alguien y miró y dijo está todo bien. Al día siguiente se cayó un edificio, con lo cual el que fue y miró y dijo está todo bien, hay algo que no vio.
Pero además, digo, también hay que decirlo, hay un sistema de corrupción ligado con la Agencia de Control Comunal, por el cual se aprueban planos, se aprueban obras, se aprueba todo muy rápido, que en este momento está siendo investigado en una gran causa judicial que tiene el juez Ramos Padilla, por el cual tuvo que renunciar, la Agencia de Control Comunal tuvo que renunciar ya el presidente, el director de fiscalización. Hace 2 semanas renunció la directora de fiscalización y control, pero además pidió la exhibición de prisión, porque está acusada de delitos gravísimos en esta causa. Hay escuchas telefónicas donde se muestra todo un sistema por el cual se pide plata para habilitar desde boliches hasta construcciones, digamos. Entonces digo, este es el cóctel. Digo, el cóctel es el lobby de la construcción que forma parte del gobierno de la ciudad, la ausencia completa del control del Estado en los controles y la corrupción de la Agencia de Control Gubernamental. Bueno, pero es que es ahí donde yo apuntaba también, digamos, con todo esto que vos sumás, mi razonamiento básico es, me estás contando, Edgardo, que fueron 13 los derrumbes, no sé cuál la cantidad de muertos, yo no puedo creer que todo continúe como si nada, digamos. Mira, te voy a hacer un planteo, esto lo quiero decir y me hago cargo de lo que me toque. Antes del derrumbe del gimnasio, yo lo fui a ver a Ibáñez por toda una problemática de este tema. ¿Ibáñez? ¿Quién es? Que es el actual director de la Agencia de Control Comunal. Control Comunal. Porque fuimos a ver al ministro, nos recibió él y fuimos a plantear toda esta problemática que surgió en nuestro sector. ¿A qué ministro? Al ministro de Desarrollo Económico. Okay. Nos atendió el señor Ibáñez como asesor. Le planteamos toda esta problemática con lujo de detalles, nos pusimos a disposición, le dijimos que había 1000 cromañones en la puerta de la calle, que estaban los profesionales adecuados, que había que ampliar la mecánica y los métodos de intervención y profesionalizar la cuestión. Porque tengo un planteo muy sencillo, para que tengas una idea. Yo estoy en la Dirección General de Protección del Trabajo. El 50% de los trabajadores de mi secretaría están precarizados. Entonces, si vos me decís cómo un inspector precarizado con un contrato en la cabeza va a poder realizar un acto de policía respecto a una clausura o intimar o generar un efecto policial sobre el inspeccionado. Ni el Estado tiene garantías, ni el inspeccionado, ni el inspector. Conclusión, la Cámara número 1 de lo contencioso administrativo dijo, señores, esas actas son nulas de nulidad absoluta. O sea que si la población le reclama las multas que le aplicó la Secretaría de Trabajo, hay que vender la ciudad para devolverle la plata al contribuyente. Entonces, en ese marco de desastre, de precariedad laboral que la propia organización, el propio organismo que tiene que controlar la seguridad laboral, tiene a su trabajador en esa condición, donde su subsecretario fue advertido, al señor Ezequiel Sabor, posiblemente el miércoles espero nos reciba para discutir también todas estas cosas que se ha comprometido, que hacen parte de la constitución y el funcionamiento del acto inspectivo con profesionales capacitados. Ahora, si vos avisás todo esto con 1 año y pico de anticipación, y el señor Ibáñez, después de haberle avisado, después del derrumbe del gimnasio, del cual lo llamé por teléfono y me dio una cierta de contestaciones, después se derrumba Beara y tenemos 10 derrumbes más, me parece que estaba en conocimiento de las cosas, me parece. Gabriela, por ahí a mí se me pasó y no sé si desde el viernes a la fecha hubo alguna declaración del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o del jefe de gabinete. Sí. Rodríguez Larreta, la verdad por ahí yo no lo vi, pero puede ser que haya salido. ¿Vos? De Macri apareció una foto con casco que se supone que estuvo en el lugar, digamos, y después el que está más a cargo de la situación, digamos, es el ministro Montenegro, de quien depende la Agencia de Control Comunal y todos los organismos de emergencia, digamos, de la ciudad. Ellos insisten con tratar de echar toda la culpa sobre los privados, que evidentemente tienen responsabilidad en esto y están manejando, la vida y los bienes de la persona con este tipo de negligencia o de descontrol. Ahora, yo no le voy a cambiar, ojalá uno pudiera trabajar sobre la moral de los privados. Uno desde el Estado lo que tiene que hacer es frente a esas situaciones poner más Estado y poner más control, digamos. Existe en este momento en la Ciudad de Buenos Aires un lobby de la construcción que construye y construye permanentemente. Tenemos muchas discusiones en la legislatura porque los vecinos vienen por las Torres de Caballito, ahora están haciendo todo este mega complejo, quieren hacer el nuevo barrio Santa María y la Ciudad Deportiva de La Boca, que es ellos le dicen la Dubái criolla y en realidad es una pequeña ciudad adentro de la ciudad, con lo cual todo esto se está haciendo sin ningún tipo, todo esto de construcción y de crecimiento y de voracidad de parte de los empresarios se hacen con un Estado que cada vez se debilita más porque tiene a los trabajadores precarizados, porque tiene coima y corrupción adentro, porque no tiene una visión clara sobre cuál tiene que ser el rol del Estado en estas situaciones, ¿no? Entonces van, ponen la cara, dicen atendimos a la gente, hacen la cosa mediática de estuve acá, yo cumplí, y la verdad es que yo decía hoy, me decían, bueno,
No sé, yo no conozco otro gobierno que se le hayan caído 13 edificios. No sé, cuéntenmelo, digo, algo está pasando en la ciudad de Buenos Aires que de alguna manera nos tenemos que hacer cargo, porque no puede ser casualidad, y es como cuando Menem decía las casualidades permanentes. Bueno, las casualidades permanentes, se encontró con todos los que le tiran abajo los edificios. Macri, evidentemente hay una ausencia del Estado muy fuerte. Vamos a seguir hablando del tema en el bloque que viene, hacemos una pausa cortita, no te vayas, ya venimos. Muy bien, y continuamos aquí hablando del tema de las inspecciones, los controles, todo esto relacionado al derrumbe de la calle Bartolomé Mitre al 1200. Continúa la demolición de una manera casi artesanal, diría yo, con una marca por parte de gente que sabe para que esto caiga de manera lo más suave posible, sin armar más desastre del que ya hay. Lo cierto es que hay mucha gente en la calle, un edificio de 10 pisos, estamos con Gabriela Cerruti, legisladora y además una asesora de ella, lamentablemente vivía allí, hoy está en la calle. Y con Edgardo Castro, inspector de la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que puntualmente, Edgardo, vos trabajás chequeando que se cumplan todas las reglas de seguridad para los trabajadores de construcción. ¿Es esto correcto? No, mira, en realidad yo soy inspector, estaba en inspector del área de higiene y seguridad de industria y de comercio, pero cuando empecé con las denuncias fui castigado y estoy relegado únicamente a hacer 2 inspecciones en los consorcios. Es que, bueno, cuando yo te escuchaba hablar, yo decía, este hombre cuando llega no vas a encontrar tu escritorio, sin que tenés... Ya se lo sacaron antes. Claro, yo creo que ya me deben haber clausurado la puerta de mi casa, es posible. ¿Cuántos inspectores hay para controlar la seguridad, por ejemplo, en este tipo de obras que se van haciendo los derrumbes para hacer después los edificios? Mira, creo que en realidad lo que pasa es que nunca sabés porque mueven tanta gente y aparecen tantos contratos debajo de la mesa que nunca se sabe, pero estimamos, siendo de adentro, de ser unos 35 o 40. Vos me pedías aclarar algo en el corte que te parecía importante para profundizar en el tema. Claro, que hay una cuestión concreta. A ver, acá hay 2 aspectos que se controla la seguridad de la población. A través de los controles de obra, de industria, etcétera, etcétera, y a través de los controles del trabajo. ¿Sí? Porque nosotros estamos teniendo en cuenta que si se hubiera caído arriba de los trabajadores que estaban en la obra, no solo teníamos los sepultados por el derrumbe de la vivienda, sino los sepultados que estaban trabajando en la obra de al lado. ¿Correcto? O sea que las 2 cosas van juntas. Y en eso hay programas de seguridad y hay cuestiones de control. En esto la Dirección General de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene un director que me acuerdo hace unos años, yo hace 7 años que estoy, soy uno de los más antiguos, y esto es importante remarcarlo, pero al último director del gobierno anterior hubo 2 muertos en Luis Viale y lo echaron. Acá hubo 10 muertos, 13 derrumbes y lo promovieron a director general de protección del trabajo. ¿Sí? No sé, cada cual sacará su conclusión. Pero evidentemente parece que a los que tiran edificios de abajo los premian, me parece, y a los que investigamos, denunciamos la realidad, nos castigan sacándonos la actividad laboral concreta. Es decir, lo comento, no es una cuestión de... pero es importante aclararlo. Yo soy químico, soy licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, soy ingeniero en Seguridad Ambiental, soy doctor en Sistema de Calidad y Medio Ambiente, soy docente universitario y tengo varios desarrollos de inventos de seguridad. Supongo, no me quiero jactar de nada, pero que me manden a hacer inspecciones de consorcios por día a ver cómo están los encargados, que me parece que hay que hacerlo, me parece un desperdicio de inteligencia, ¿no? Sí, ellos del gobierno de la ciudad dicen que vos te perseguís fines políticos, en fin. Ah, sí, van a decir que soy un líder, etcétera. El presidente de la agencia era el bufetero de Boca, con lo cual evidentemente no, está perfecto. de currículums en la ciudad no funciona muy bien. Yo soy un líder bárbaro, sí, busco problemas. Entonces que me diga, el que te dijo eso, qué pasó con el gimnasio, qué pasó con Beara, con la antena que se cayó, con el derrumbe y las cañitas, la grúa que destruye los edificios linderos, el muerto en el Correo Central, en Alberdi que hubo un muerto en un derrumbe de un hormigonado, en Directorio pasó lo mismo, en la Avenida Córdoba otro muerto más, en la FINUR mandaron un inspector que no solamente no tenía título habilitante, sino que era extranjero, colombiano. Es como si venga mañana, viste, alguien de, no sé, de Interpol, de la policía de Canadá y te diga, usted está detenido. ¿Usted es policía federal? No, bueno, lo detengo igual, total es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, ese es el nivel de barbaridad que se maneja. ¿Y qué te van a decir? Te van a decir esto. ¿Por qué? Porque te hago una sola pregunta. Le hago un solo comentario, y sobre todo que está la legisladora. Pedí informe de todo esto a ver qué actas te dan. Ahora, a ver si te dan algún acta de esta. Y si vos lees las actas, te vas a dar cuenta cuál es el manejo que hizo eso por eso. Porque así como los jueces hablan por sus fallos, los inspectores hablan por sus actas. Vos lees te das cuenta, este hizo tal cosa, este estaba apurado, este no hizo tal otra, este está en alguna cosa rara. Te deja en la letra escrita qué intención tuvo en el acto expresivo. ¿Esto es desidia o es una decisión política de hacer la vista gorda para que se construya todo lo que se pueda por algún motivo?
A ver, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que por un lado los constructores de esta ciudad tienen mucha y buena llegada al gobierno de la ciudad, porque todos los que están en las áreas en las cuales tienen que habilitar o permitir son personas ligadas con el lobby de la construcción en la ciudad de Buenos Aires. Y después creo que hay una incapacidad para llevar adelante este tema. Ojo, que no es en cualquier ciudad. Es en una ciudad donde destituyeron a un jefe de gobierno por un tema de controles y de habilitaciones, donde el macrismo se llenó la boca en su momento con Cromañón, culpando al jefe de gobierno Ibarra por no haber hecho las habilitaciones y los controles suficientes. Después de eso, cuando llegó al gobierno el macrismo, pidió que se armara esta agencia de control gubernamental porque iba a ser específica, profesional. Lo primero que hicieron fue nombrar, no es un chiste, nombraron el primer director de la agencia de control gubernamental, era el bufetero de Boca, que el día del derrumbe de Beara se fue a votar a la comisión directiva de Boca, ¿no? Digamos. Y ahora, esta causa judicial en la cual se está investigando, algunos medios estuvieron pasando las escuchas, realmente es de un nivel de escándalo que si nadie, digo, porque lo que hay también es una base de corrupción muy grande, digo, acá hay obras que están habilitadas en base a coimas y a corrupción. Era un sistema, y la explicación ¿cuál es? No, ella, la funcionaria no tenía nada que ver, se puso de novia con el hombre equivocado y era él, digamos, la culpa es del novio de la funcionaria. Pero todo lo que queda claro en esa causa hasta este momento es que había un sistema por el cual se puentean todas las habilitaciones y todos los controles a través de un sistema de peajes, de cobros, de coimas y de corrupción. Gabriela, vos estabas mencionando, y vamos a ponerlo como ejemplo, a tu colaboradora que hace un mes compró la casa, habrá sacado el crédito y ahora no tiene la casa. ¿Cómo sigue esto? ¿Que le tiene que iniciar un juicio a la Ciudad de Buenos Aires, al sector privado? ¿O la Ciudad de Buenos Aires dice, bueno, asumimos la responsabilidad y te damos la plata para que compres una nueva casa? ¿En qué estado se encuentran esos vecinos? En este momento no hay ninguna respuesta del gobierno de la ciudad, ninguna desde el primer día, porque seamos claros que los vecinos se fueron avisando entre ellos. La dirección de emergencia y todo llegó después. No se hizo un censo, no se sabe quiénes son los evacuados, quienes vivían en esa casa. Son los vecinos los que avisan que faltaba este señor mayor. Pero no hay una norma, ¿viste? Cuando hay una norma de expropiación, va el gobierno de la ciudad y dice, este es el valor de esta propiedad, bueno, te pago la plata. No hay una norma, yo creo que tenemos que buscar desde la legislatura alguna herramienta. La Ciudad de Buenos Aires tiene normas de subsidios y evacuados y eso para lo que decía, para población vulnerable, que son estos subsidios Nuestra Familia o lo que fuera, subsidios de 2.000, 3.000 pesos. Esta es gente que perdió su casa, que perdió todos sus bienes, que perdió todos sus papeles, digamos, que no puede ir a hacer ningún trámite mañana, digamos, ¿no? En muchos casos obviamente estamos armando. Sí, pero el tema del juicio es, si la ciudad dice que no, el gobierno no tiene nada que ver y que es la empresa, hasta hacerle juicio a esa empresa anda a encontrar al arquitecto, digamos, ¿no? Entonces además es un juicio que va a tardar una cantidad de tiempo. Yo creo que el gobierno de la ciudad tendría que buscar la manera a través del Banco Ciudad o a través de alguno de los organismos que tiene. La verdad es que, digo, lo que se subsidia en esta ciudad, lo que se paga en esta ciudad por expropiaciones y por lo que fuera, tendría que haber una manera de que estas familias que perdieron todo, por eso digo, me parece que el límite no es la muerte. O sea, si vivimos en una ciudad donde el límite para considerar algo grave o no es si se murió o no se murió, digo, estamos perdidos. Digo, perder todo lo que uno tiene que ser una alerta para el gobierno para que se haga cargo de esta situación. Gracias, Gabriela. A ustedes por la invitación. Y bueno, nuestra solidaridad a toda la gente que le está pasando de una forma tan espantosa. Muchísimas gracias y lo mismo para vos, Eduardo. Muchas gracias por venir y explicar un poquito cómo son los tejes y manejes allí adentro. Muchas gracias. Ya venimos, no te vayas.